Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, que ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. El apoyo directo o indirecto de los independentistas. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Si nosotros conseguimos la confianza mayoritaria de los españoles el próximo 10 de noviembre, anuncio que pondremos en marcha tres importantes medidas. La primera, vamos a construir concordia desde la educación y por eso vamos a aprobar una nueva asignatura para toda la educación obligatoria, para todo el territorio español, sobre educación en valores civiles, constitucionales y éticos. La segunda propuesta. Vamos a modificar la Ley General Audiovisual para que los consejos de administración de todos los entes públicos de medios de comunicación, no solamente en español, sino también todos los autonómicos, sean aprobados por un respaldo de 2/3 partes de sus parlamentos autonómicos. Con eso acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo de catalán en el caso de TV3. Y finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Le voy a dar, digamos, una exclusiva. Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal y la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados. Porque es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional. Por tanto, ya le anuncio que nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI, a la España de 2018 y ante, efectivamente, hechos tan inauditos como el que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses. Sobre ese titular que nos acaba de dar, sobre ese anuncio, permítame que ahonde un poco más y le pregunte, ¿se lo contó ayer a Mariano Rajoy? ¿Obtuvo su apoyo en esa modificación del Código Penal para que ese delito de rebelión pues, se adecue más a los tiempos que vivimos? Si el Gobierno presenta esa modificación del Código Penal, el Partido Socialista la apoyará. Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Creo que tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Autonómica. El compromiso del Partido Socialista, quiero que sepáis, es muy claro. Vamos a hacer una reforma fiscal de izquierdas. Y para hacer una reforma fiscal de izquierdas lo que vamos a hacer es garantizar, y ese es mi compromiso, el que no se va a subir ni un céntimo de euro los impuestos más a la clase media trabajadora. Se lo vamos a subir a quienes no pagan impuestos, a los grandes patrimonios y a las grandes corporaciones. Eso es lo que vamos a hacer. ¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa cuando te vas de vacaciones? A Pablo. A Pablo. Ahí está. ¿Vale? Si lo dejas, se pega.
Si acaso monta una party con el recuerdo. Pues sí, porque... Soy un político que hace lo que dice. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Las propuestas que hice el otro día también al presidente del gobierno fue eso. Mire, yo estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido el Partido Socialista. Y por tanto creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces, quien se postule y que sean los expertos quien decida. Señorías, la regeneración democrática también consiste en mejorar la calidad de las instituciones e impulsar reformas en el sistema democrático para reforzar nuestros derechos y nuestras libertades. En este sentido, me gustaría anunciarles lo siguiente. En el acuerdo viene incorporada un compromiso que es una auténtica revolución. Sí, es una auténtica revolución. Yo sé que para ustedes esto puede ser algo raro, pero es una auténtica revolución en lo siguiente. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radio-Televisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. Que lo vamos a hacer a través de convocatoria pública, evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un comité asesor de composición profesional, la publicidad de los informes de evaluación, sesiones de audiencia en las comisiones del Parlamento y aprobación por la mayoría de las cámaras competentes. Me comprometo además, señorías, también a llevar esta revolución en el procedimiento de intervención de las cámaras en el nombramiento de cargos de designación por el Gobierno, como la Fiscalía General del Estado o el gobernador del Banco de España. Los deseos de una sociedad que demanda, ante todo, además de ejemplaridad, que siempre es necesaria, igualdad entre ciudadanos y sus representantes. Una sociedad civil que no entiende de existencia o la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser. El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse, el cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Yo no he pactado con los independentistas, no, que es mentira, nunca, que es falso, señor Sánchez, que es falso, no tome el pelo, que es falso. Y, por tanto, usted podrá repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate. El debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar, por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, en segundo lugar, hasta incluso por los propios líderes independentistas, que han dicho que no quieren el indulto. Algunos hasta incluso con frases muy gruesas, ¿no? Como sabe usted. Esto es un no, ¿no? Que no promoverá ninguna reforma legal. Pero insisto, es que no para es hacer imposible que sea indultado un condenado por sedición. Yo creo que podemos plantear debates mucho más constructivos, ¿no? El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el Gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual. Presidente Sánchez.
y creemos honestamente que podemos hacer una reforma energética, una reforma del sector eléctrico mucho más profunda, mucho más valiente. La nuestra lo que hace es plantear una rebaja inmediata de un 13% en la factura de la luz y desde luego lo que tenemos que caminar es hacia un uso sostenible de la energía. Un uso sostenible me refiero más limpio. Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas.